Un podcast de Otonovero. Historias a viva voz. Ciares, cróniques dun barrio. Un podcast de Otonovero y la asociación Esto Ye Ciares. Conozse como yakisugi, unha técnica constructiva de fondo raigaño, unha cultura xaponesa, que se basa na quema controlado de madera para que esta algame propiedades adicionales como la resistencia al agua. Contra lo que podría indicar la lógica de que el fuego y la madera non son compatibles, esta tradición nipona explica cómo para construir el futuro, a vegaes, hai que facer cambios fonderos nel presente. Como diría William Shakespeare, el pasau solo lle un prólogo. Capítulo 5. Pasado y presente. De la tradición industrial al pulmón verde de los pericones. Falar de Xixón y en el imaginario colectivo, falar dun de los puntos que por más de 2 siglos agruparon delles de les más importantes industrias asturianes. Les fábriques, talleres e industries varias formen un skyline que nun presume de rascacielos nin de unha vallurosa arquitectura burguesa, pero que val pa narrar unha historia de esfuerzo colectivo onde el mundo del traballo valió pa estructurar social y sentimentalmente munches zones de la ciudad. Ciares lle un desos barrios xixoneses que medraron al calor de la industria na que miles d'almes atoparon sustento e forma de vida. Un lugar onde la necesidad de abellugar a unha clase traballadora en aumento fizo imprescindible la construcción de vivienda obrera, delles veces precaria, pero imprescindible para entender la historia e a identidade del barrio. Falar de vivienda obrera fai imprescindible entamar, porque lle, de xuru, l'emblema de cases de traballadores de Ciares, la Tejerona. Hay en un momento dado, que es la segunda mitad del siglo XX, mediados de siglo, la posguerra, en la que ahí lo que empieza a haber es edificación de vivienda de promoción pública. Tenemos la referencia de mayor entidad, entre comillas, porque eran 20 viviendas. La más antigua es la que hace el Ayuntamiento de Gijón, a principios de los años 40, que eran les Casines de la Tejerona. Esos 2 bloques de planta baja, próximos a la carretera, que eran viviendas de emergencia. El concepto que utilizamos hoy en día de viviendas de emergencia era gente, el concepto indigente que se aproxima a lo que podemos entender hoy en día, igual, familias que quedaban en la calle o que estaban en la calle en un contexto de posguerra, que vivían en una chabola o donde fuese, y que aquello pues o se venía abajo, había que tirarlo lo que fuese, entonces se buscaba esa solución de vivienda de emergencia en una construcción que además se hizo con la idea de que fuese de corta duración. La cuestión era que eso se iba a sustituir por algo mejor, y realmente se construye ya el barrio de la Tejerona, lo que conocemos como barrio, son bloques ya de viviendas de verdad, de edificios pues con una calidad y con unas dimensiones. Estamos hablando de esas viviendas de que no llegan a 40 metros cuadrados. O sea, es un modelo ciudadela realmente. Lo único porque tenían baño, que era lo que no tenían en muchas ciudadelas. Había un baño común en las ciudadelas. Aquí, por lo menos, tenías una cocina con agua corriente y un retrete, un baño individual por cada vivienda. Bueno, para aquel momento, pues ya era algo. Pero sí que fue una corta 10, 15 años, 20 años, cumplieron esa función. Luego vino la Tejerona, que ahí sí que ya hay una estructura de barrio, sí que tiene con esa configuración peculiar de la posguerra, de hacer los barrios obreros con esa coletilla de colonia o grupo en las afueras, en zonas donde legalmente no se deberían de construir porque ya había un plan de ordenación, y eso era una zona ya rural, no para edificar, pero con aquel concepto de buscar terrenos que no costasen nada, o sea, que fuesen municipales, o de muy bajo coste, terreno rústico en la periferia. A estas reflexiones del historiador Héctor Blanco apunta también Luismi Piñera, cronista oficial de Xixón. Y en ese caso de la Tejerona y del hogar, que tenía el hogar del productor, como sabéis, era ese concepto del franquismo de hacer una ciudad, hacer barrios autárquicos, que no saliesen. Lo que no interesaba a cualquier dictadura es que los trabajadores se conecten entre sí y hablen con otra gente, ¿no? Que vayan de trabajo a casa y de casa a trabajo y punto. Esos barrios. Y la Tejerona pues era parecido, ahí están los obreros con su hogar de productor, no hace falta bajar de Gijón, aquí lo tienes todo, abren sus tiendas, todo eso, y era ese concepto, sí.
Pero la Tejerona non lle solo esto. Constituye un microcosmos dientro el barrio que guarda les vivencies de munches vecines y vecinos que tienen nestes viviendes el so particular centro del universo. Un universo que se caltía en la memoria de vecines como amor. La llegada fatal. La casa no había agua. Estaba la cocina de carbón que ni... el depósito del agua agujereado por todos lados. Tenía que bajar aquí a por agua al parque de bomberos. Con la barriga así de Roberto y un par de calderaos aquí. Después ya, donde casó el Porto, ya nos dejaron coger agua allí. Pero fatal, y trabajar y coser. ¿Y cuántos años tenías? Caséme a los 22, tuve a los 23 a y tendría 24, sí. Eso era territorio comanche. Los taxis no nos querían llevar arriba, no nos querían entrar a donde la cabina y el kiosco, no querían entrar por los baches. Mi padre murió en el 89 y no conoció el barrio asfaltado, ¿eh? Nada más que llegué ahí, que todavía iba de madreñes, porque no estaba en las calles, ni asfaltadas, ni nada. Y el caso de amor, pero también el del Sofiu Roberto, o el de Merche, otra vecina. Xente que fizo gran parte de la so vida en la Tejerona y que se alcuerden bien de los orígenes de este grupo de viviendes. Les daban los materiales y ellos tuvieron que pagar el terreno durante muchos años. Entonces, después de trabajar, mi padre era albañil, después de trabajar en las obras y por ahí, pues se iba a hacer obra. Y los fines de semana, bueno, los fines de semana de aquella, lo que había el domingo, festivos, todo eso, se lo dedicaban a construir las viviendas. Unos ayudaban a otros. La primera fase y la que está más cerca del hogar, los 26 primeros números que están, digamos, entre el campo del Ciares y el hogar hasta abajo, hasta donde estaba el kiosco. Y luego lo que está más hacia allá, la farola, el pabellón y todo eso ya es la segunda fase. Porque debió haber igual 3 años de diferencia entre una construcción y otra. Nesi ecosistema que se conformó en la Tejerona fizo que la vida de lesos vecines y vecinos xirare al rodio aquelles cases, hasta el punto de desendolcar una vida casi autónoma da fechu entre lesos cais, gracias a la existencia de comercios y chigres y a la memoria que daba en servicio al vecindario. La tienda de Ángel que llamábamos y la tienda de Feto, la droguería de Feto que... Feto era una cosa de película. Era un hombre muy majo, muy buena persona y muy activo. Era muy activo, íbamos a Feto, contaban que dónde venías, de dónde ibas, dónde estudiabas, qué te gustaría ser. Y decía él, lo ideal sería que aquí hicieran un centro comercial como los vi yo, no sé dónde había estado, si en Francia, si en dónde. Y que todos estos mocines fueran a trabajar allí, mira tú, ¿eh? Pero él tenía sus sueños y él era, la verdad, era muy majo. Feto y Conchita. Mira, Feto, íbamos por la pastillina de jabón, porque de aquella no había botes de gel ni nada. La bolsita del champú de huevo, acuérdame yo. Que ibas a lavar la cabeza. Sí. Ibas a por lo que necesitabas para el día. De todo. Sí, allí en las casas no había almacén de... Nada, no hay nada. No, nada. Y él tenía en el sótano, porque vivía en un bajo totalmente, y bueno... Sí, de los de allí arriba. El sótano tenía de todo, porque cogía en todos los ofertas, y si un domingo alguna que estaba todo cerrado por ahí, tal y cual, Feto, esto. Y era de oferta, y era pasado, caducado, ¿ves? Claro, la caducidad no existía de aquella, no caducaba nada. La de Ángel. La de Ángel. Fue la primera que yo conocí que tenía que ir de madreños, que yo vivo enfrente del hogar, como quien dice.
Pero para bajar allí estaba todo de barro. Y fueron los primeros que conocí, Ángel y Sagrario. Marcharon para Vega, para allí para donde Ciudad Cristal. Y ahora, bueno, estarán jubilados ya también. Hace años que no los vi una vez, hace muchos años, pero ya no. Marisa García foi tamén vecina e cuéntanos de algúnes alcordances de la Tejerona. En Les Cases de la Tejerona, mi padre trabajó allí en Les Cases y hizo la casa de él, y allí vivía mi padre y mi madre y yo de pequeña. Nosotros, yo la época que me tocó en la farola, había una farola en la primera fase y otra farola en la segunda. La de la primera fase era que se sentaban las mujeres en corro y por las noches de verano había ahí unas tertulias buenas. Y en la de la segunda fase, ahí era donde se hacían las fiestas de escoger a la Miss de Ceares, que venía gente desde Pumarín y de todos los sitios a ver quién era la Miss que habían escogido cada año. Eso sí me acuerdo yo. Como escribía Rilke, la infancia ye la patria de los homes y de les mulleres. Munches vecines pasaron la su infancia en aquelles cases de la Tejerona y son munches les vivencias y recuerdos de aquellos años. Y el caso de Carmen Martínez, que vino de neña a vivir a la Tejerona. Yo nací en una casina en la calle Santa Fraga, ya la gran desconocida del Coto, en una casina de planta baja, y marchamos a vivir a Ceares, date cuenta. El baño teníamoslo afuera en el patio, en el Coto. Íbamos a una casa que tenía baño y bañera. Mi hermana, cuando vivíamos en el Coto, hizo la comunión en Ceares. Cuando viviese en el Coto, la parroquia, yo estoy bautizada en Ceares, porque aunque nacieses en el Coto, no teníamos parroquia, no había iglesia allí, bautizamente en Ceares. Entonces era como ir, qué sé yo, para la capital. Ceares era... Para mí era la repera. Y cuando llegamos el día de Santiago, pues fiestas arriba, donde el Campo La Cruz. Bueno, tú imagínate. Si me lleven a Las Vegas no me impresiona tanto. Era guapísimo. ¡Viva Asturias, viva Asturias, viva Asturias! Gracias a este nuevo mundo que Carmen atopó naquelles cases, fizo también amigues que duren hasta anguaño, como les hermanes Magali y María Jesús Rodríguez Labrada. El agua faltaba al principio, de la que fuimos a vivir para allí faltaba, porque no tenía bastante fuerza, y entonces, por ejemplo, los bajos igual tenían agua, pero arriba no nos llegaba el agua. Y entonces era cuando íbamos con calderos a buscarlo aquí al Parque del Ayuntamiento, que es donde están las viviendas sociales ahora. Entonces, ahí vamos con calderinos de agua, para poder aquello, pero después... Íbamos a por carbón también ahí donde el Filato. Arreglaron, después que se arregló aquello... La piñera. Después de que se arregló aquello, el agua empezó a ir bien y tampoco hubo mucho problema de tal. Y bueno, y cuando hacíamos las excursiones a las fiestas de Castillo, es prau cuesta abajo, prau los soldados, la correa para arriba, y llevabas por la mañana el panchón, la tortilla y los filetes empanados. Y de la que dábamos la vuelta al anochecer, lo que hubiera sobrado, parábamos en el prau cuesta, alguien iba a buscar unas botellas de sidra Casamaro y terminábamos la juerga en el prau cuesta con lo que habíamos traído, nos había sobrado de comer. El día de Nochebuena o de Nochevieja, y juntábamos todos en alguna casa. En alguna casa nos terminábamos juntando todos. Sí, porque a ver, yo nací en la Tejerona, no me moví de allí nunca. Me impactó, que lo cuento muchas veces, la primera vez que nos pusieron una luz. ¿No os acordáis? Bueno, a ver, estaba el barrio a oscuras total. Entonces los sábados por la noche, acuérdame que la vecina del bajo de mi casa, Toñeta, tenía un tocadiscos. Entonces ponían el tocadiscos y había un banco de frente, porque nosotros vivimos totalmente donde se hacía la fiesta de Santiago. Y la mi vecina del primero, pero tenía una luz, puso una luz como por fuera de la fachada, ¿no? Entonces ella encendía la luz, nosotros ponían el tocadiscos y ahí salíamos todos a bailar. Los paisanos madreñes, porque claro, de aquella, tú imagínate cómo estaban en las calles hechos una puñetera mierda. La vida cuando yes una niña ye lo que asocede entre grandes pequeños momentos que son a la postre los que conformen lo que yes.
sentir falar a María Jesús e entender que podrían faltar coses nel barrio, pero la felicidad atopábase nesi cachín de mundo. A ver, nosotros antiguamente hacíamos, todos los críos, iba al Prado de los Soldados a bañarse allí, con los paisanos de Salvadero. Luego veníamos aquí a la casa de estos del ayuntamiento a coger agua cuando nos quitaban el agua. ¿Algo de bomberos, sí? Sí, algo de bomberos era. Sí, pero era algo de ayuntamiento. Del ayuntamiento. Y ahí ibas a por agua también porque nos cortaban el agua. Y como no vamos a conocer, claro. Y bueno, íbamos por ahí a jugar y al Prado y al Prado de Cuesta, que tenía una charca ahí abajo, que tenía ranes y unos plumeros, que ahora hay plumeros de la Pampa en todos los lados, pero aquí nada más que los había allí. No, yo nunca había visto más en mi vida, no como ahora que está lleno de ellos por todos los lados. Y bueno, nada, jugábamos críos y les críes a la cuerda, a la goma, al fútbol, a lo que cayera. O sea, los tendales, que también tengo yo una foto que tengo que buscar también, en el Prado de los Tendales. ¿Y la escuela? Yo fui al patronato toda la vida. Pero primero íbamos a la señorita Ofelia, que daba clase, tú no fuiste, Carmen, daba clase en una habitación de casa de ella, que era en el número 40, 40 abajo izquierda, sí. ¿En la Tejerona? En la Tejerona, sí, en el número 40. Nosotros vivimos en el 42, en el 40. Y íbamos todos los rapacinos allí, y allí todo el mundo aprendió a leer, a escribir y a todo. Yo luego pasé para el también, que tenía un palo que saqué, y luego ya pasé para el patronato y estuve hasta estaba en el patronato. Y nada, bien, pero bueno. ¿Y aquellas primeras fiestas de Santiago y demás, cómo te recuerdas tú de pequeña? Bueno, pues primero eran aquí donde está el campo de fútbol ahora, y era donde se hacían ahí. Cuando terminaba la fiesta, íbamos los rapacinos por donde había estado la barraca, a ver si encontrábamos algo. Y alguna moneda de 25 pesetas encontramos, de aquella, acuérdame yo de eso, mira tú. Que también acordemos cuando éramos pequeños que íbamos a robar manzanas, y era de un paisano que vivía cerca de la iglesia, sí, de la calella de la iglesia, el Chelu. Y que decían, que viene el Chelu, todos corriendo, porque el Chelu venía con una escopeta detrás de todos los rapacinos. Bueno, nunca la disparó, pero él amenazábamos. Bueno, íbamos a por la leche allá a Casa Cuesta, y bueno, por ahí había muchos vaques. Claro, pues luego estaba estaba lo de Sico, que tenía vaques, y eso sería como por donde está ahora el pabellón, más o menos. Sí. Y cuando íbamos a la Tejera a tocar el timbre, ¿acordáis que escondíamos por ahí en las hierbas, y ven los mayores y tocaban el timbre, entonces salía el paisano y me dijo, ya estaban otros guajes otra vez por aquí. Y una vez que nos contaron una aventura de que había caído un guaje por donde, a ver, venían los camiones y echaban el barro por un cacharro, bueno, como es. Y donde dijeron que había caído una rapacina allí y debía ser... Bueno, pasamos un miedo. Es que vimos hasta el cadáver, yo creo. Entonces nos dijeron que vimos hasta el cadáver. Y nada, pasábamos muy bien. Las calles, pues, asfaltábanse con la ceniza que sacaban las milleras del fornico, y 4 piedras que echaba de vez en cuando en el ayuntamiento, de Grijo. Luego caías, petábanse las piedras, y ahora la de San Quintín, todos llenos de mercromina, pero muy felices. Falábemos antes de la gran presencia de comercios y chigres que surtíen a les vecines y vecinos de la Tejerona de casi todas las cosas que necesitaban. María Jesús también mos fai alcordanza de ellos. Nada, teníamos Casa Amaro en la tienda de Gerardo y poco más teníamos. Gerardo, la Casa Feto, la tienda. Ah, bueno, Casa Feto, jolín, que Casa Feto y mítico. El kiosco de Nedín. El kiosco rojo. Y tenía unos calamares en Casa Amaro. Mira, pues, acuérdame de los calamares, que a lo mejor decían que eran muy malos, porque ahora dicen que eché ellos limón a los calamares y que yo malo. Y bueno, lo de Feto fue tremendo, porque tú ibas y decías, antiguamente, pues no yo como ahora, que vas y compres un fresco de Colonia, y ibas con tu fresquín de chichichi, de los rosas y esos azules de toda la vida, y ibas a por Colonia y decían, me cago en la mar. No sabes lo que... Acaba de venir una y íbamelo todo. Cada vez que no tenía algo, la culpa era tú. Pero yo igual compraba
eso, colonia, que tornillos, que de todo, él tenía de todo. Que el kiosco que había donde la rotonda de Casamaro, ese kiosco hizose para ir a pagar la renta. No era un kiosco, era un cuartín donde estaba allí en Edina cobrando la renta todos los meses. Pero luego, claro, empezó a poner cosines, pijadines, chorradines, y era el kiosco rojo. Bueno, el kiosco rojo ya era la de mi fía, era el kiosco de Edina. ¿Nunca estuviste en Chigarra vosotros? Claro, sois muy jóvenes. Claro. Pues nada, mira, entrabas al Chigre, que bueno, era un Chigre de los de siempre, ¿no? Antiguo. Y luego cruzabas y aquí tenían como la vivienda y detrás de la barra la cocina. Y entrabas a un patio, que era donde estaban los servicios y tal, y luego había unas escaleras que subías al merendero. Y un merendero como si fuera el Puentín o un merendero, no, eso. Y luego, sí, con una perra. Y luego al final había unas escaleras así bastante empinadas y había una portina o algo así, y eso era, me parecía que era el Gurugú. Y ahí había sido un refugio durante la guerra. La Tejerona é un exemplo que vive hasta los nuesos días e que de forma tangible e material nos permite a veranos a un proceso histórico e urbanístico elemental. Pero non solo foi la Tejerona el espacio onde se asitiaron les familias traballadores. A lo largo del barrio creáronse outros núcleos de viviendas, muchos efímeros, de poca duración. Otros, si casi, duraron décadas, como é el caso de la Santina. En la vertiente que hacia el llano del monte, se establece después otro grupo, otra colonia, grupo, la Santina, que se tenía mucha mayor entidad, porque estamos hablando ya de 80 viviendas o incluso algo más, 85, era un grupo importante, perdido, o sea, insertado en un contexto totalmente marginal. Ahí se podía llegar medianamente bien por las actuales calles Alegría, Felicidad, que tenían estos nombres que eran... Ahí estaba el basurero municipal más arriba, o sea, una zona totalmente marginal, que eran también viviendas de emergencia, con un modelo de distribución de ciudadela, o sea, estamos hablando de lo mismo, de 40 metros cuadrados o menos, que, bueno, tenían un retrete, que era una maravilla, y que, por lo menos, bueno, pues tenían unas paredes y un techo que era mejor que una chabola. Que aunque la construcción sea más moderna que las de los casines de la Tejerona, la calidad, estamos ya en los años 50, mediados de los años 50, Álvaro de Sala, arquitecto municipal, tal, la calidad fue ínfima. O sea, los materiales utilizados en la construcción fueron muy malos. Con lo cual, ese grupo de viviendas, en una década, literalmente se venía abajo, se desmoronaba. Pero sí, además se llamaba grupo, porque realmente sí era un barrio pequeño, de casas de planta baja, con adosadas, en bloques. Yo eso todavía lo conocí en pie, en ruinas, y habitado pues hacia el año 91-92. Si casi, la Santina tuvo otra evolución que bien ceo marcó distancias con la Tejerona en un proceso de degradación hasta la su desaparición en la década de los 90. Así como lo de la Tejerona acabó bien, lo de la Santina acabó muy mal. Y de hecho era un elemento, era un lugar a erradicar. Tuvo en esa parte de la fase final, deplorable, ahí también entró el tema de la marginalidad de los años finales de los 70 y de los 80 que trae la droga, que afectó también a muchos barrios de la periferia de Gijón. La gente que estaba vinculada al caballo, al consumo de heroína y demás, que se acababan instalando en esas zonas, el trapicheo, pero bueno, eso también pasaba en Cimavilla. De la Santina falóse mucho en el barrio. Pa muchos vecines y vecinos, una zona a evitar. Pa otros non tanto. Y el caso del actor Sergio Buelga, que pasó gran parte de la su infancia en el barrio. También dábamos a nosotros mucho apuro porque teníamos, claro, toda la familia y toda la gente con el prejuicio de, oye, pues que son gitanos, que hay que tener cuidado con ellos, que no los... Y aquello ya era... Y acuérdome una vez que pasamos por la Santina y que no hubo ningún tipo de problema, porque a mí conocíame, porque mi tía y era Mari la practicante, y entonces ella iba y ponía allí inyecciones.
Y entonces, claro, a ella queríanla mucho y, bueno, respetaban. Al final nunca, yo creo que nunca hubo problemas, pero y era más que nada esa zona que teníamos cuando éramos pequeños y los miedos que nos metían, ay, ten cuidado, no vos metáis por ahí y tal. Había mucha gente de xenio figura ahí en el barrio, porque claro, cada uno venía de su padre y de su madre y al final tenían todo su carácter y su no pasaban desapercibidos. Pero ¿quién yeren les persones que vivían en la Santina? Falamos con Adolfo Jiménez, que pasó la su infancia allí. Sí, bueno, vinimos para la Santina, pues sería en el año 63 o por ahí. Año arriba, año abajo, no me acuerdo. Y veníamos de Tremañis, de un sitio que le llamaban Villa Cajón, que era de chabolas, porque eran chabolas. Pues de aquello yo tendría... Es que soy más viejo que... Calla, que va. Que Pelayo. Pues no lo sé. Aquí tendría 11. Y recuerdo que las casinas pues, eran, claro, de venir de allá, chabolas de madera y malamente. Vinimos aquí y eran casas de planta baja con agua corriente, servicio, cocina, o sea, agua también. Que por cierto, íbamos a, con perdón de la palabra, a hacer las necesidades, estábamos acostumbrados al prado. Ese cambio del chabolismo a una vivienda, aunque precaria pero vivienda, fai que Adolfo tenga un recuerdo conciño de aquellos años. Mi madre, pues, que en paz descanse, pues, para arriba, para abajo. Y claro, de llegar aquí a tener un agua corriente, luz, eso era un chalet, un lujo. Además, me recuerdo que estaba limpísimo todo, que había hasta flores por las casas. Teníamos hasta la fiesta de la Santina, lo engalonábamos y todo el rollo y lo celebrábamos. Entrabas, a la izquierda estaba la cocina, que bueno, estaba bien. Era pequeña porque, claro, éramos un batallón. Después a la derecha estaba la habitación de mis padres, que bueno, estaba bastante bien. Seguidamente había un servicio, que bueno, estaba bien, había un lavabo, y claro, y la taza bates, por supuesto, que no lo usábamos. Sí, bueno, es un decir. Y más para adelante había una habitación pequeña, que no había ni puertas ni nada, o sea, era un recodo allí. Y luego a la derecha había una habitación que era donde dormíamos ahí, pues, 8 y la maza. Sí, ahí dormíamos, pues 4, 5, 6. De malas maneras allí, de cualquier manera. Había, que eso yo, o sea, muchos gitanos no lo conocieron, ni no gitanos. Había, según subías la Santina, o sea, por la cuesta esa, ibas a pegar justamente a un lavadero. Ah, sí. Había un lavadero que tenía en la pared, la Santina, en azulejos. Estaba, ya te digo que era precioso. Sí, casi, como ya adelantaba Héctor Blanco, la degradación de la Santina foi imparable. Si bien yeren viviendas temporales, de emerxencia, el dar una continuidade a aquel núcleo fizo que pali se degradara, algo no que coincide Adolfo. Y cuando fuimos, voy a ser sincero, había pues de gitanos, porque yo soy gitano, de gitanos había uno que estaba casado con una paya
y otro gitano, el Cachorro. Quiero hablar mal de los gitanos porque, oye, tiro piedras a mi tejado, ¿no? Pero en cuanto empezaron allí en la Santina a entrar gitanos, pues con carros, no teníamos que haberlo permitido, pero bueno. Claro, ya aquello se convirtió en el oeste. Claro, con ganado, con la escuela que hicieron allí estaba preciosa. Una cosa preciosa. Prefabricada de estas. La echaron a perder. Y claro, fueron cuatro niños a estudiar y nada. Dicía Eduardo Galeano que somos lo que facemos para cambiar lo que somos. E de eso sabe Muncho Ciares, que a lo largo de la súa historia foi quien adaptase, acoller, integrar e cambiar. La infravivienda, como yera la Santina, ya lle parte de la súa historia y les viviendes modestes de los obreros como la Tejerona siguen recordando los orígenes del barrio. Pero también lo que en antes yeren fábricas y ruiu, acuelle y recuelle el gran pulmón verde de la ciudad de Xixón y un de los sitios preferidos de les vecines y vecinos de Ciares para disfrutar del tiempo libre, paseando, echando la partida, o les neñes y neños xugando. Los Pericones ye un de los puntos principales de la cartografía del barrio. La referencia en concreto de esta elevación, porque hay que tener en cuenta que estamos ahí en un hito topográfico, que es esa elevación que sí destaca sobre todo el territorio de alrededor. O sea, ese monte, que es una colina realmente, pero sí tiene un protagonismo en todo lo que hay alrededor, porque todo lo que es la Vega del Piles, todo lo que es Llano con Trueces y todo lo que baja hacia lo que era el Arenal de San Lorenzo y toda la llamarga, la marisma de la parte oeste del Natahoyo, esto era un hito significativo. Ahí está la iglesia, Ceares, Ceres, posiblemente hay una divinidad en época romana y posiblemente habría otra cosa anterior por la ubicación, por esa configuración topográfica. Pa veranos a los orígenes de los Pericones tenemos que remontarnos de ellas décadas atrás, como nos cuenta el historiador Héctor Blanco. A cualquiera que le hables del Parque de los Pericones y le preguntes, ¿los Pericones qué historia tiene? Te va a decir, nada, es de antes de ayer, es de la época de Tini, eso es nuevo y tal y cual. Tiene, bueno, pues dentro de lo que es la planificación urbanística de la ciudad, ya tiene un pasado. Teníamos que situarnos en plena guerra civil, en el año 36-37. Aquí hay una peculiaridad muy relevante dentro de lo que es el ámbito urbanístico, que es que por parte del ayuntamiento lo que se desarrolla es se intenta desarrollar un plan de mejoras urbanas. El plan de reformas, que realmente eran mejoras urbanas de Gijón, que se formula por escrito en 1937, pero que ya empieza en 1936, haciéndose derribos y demás. Uno de los parques que se plantea hacer en aquel momento era el de los Pericones. Esa ladera del cementerio hacia abajo, toda esa ladera, convertirla en zona verde, en lo que se llamaban parques de barriada. Eso sería uno de los parques de barriada que se plantean en ese momento. Tras la guerra civil tuvo que pasar más de una década para retomar un proyecto que no acabó por materializarse hasta casi finales del siglo XX. Lo curioso es que en la posguerra, cuando ya se realiza el primer plan de ordenación urbana que sí se aprueba y que entra en vigor en el año 47, el de Germán Valentín Gamazo, que es el nombre del arquitecto al que se le encarga, muchas de esas ideas que se formulan en los años 30, que ya eran ideas que se veían claras en los años 20 y en los años 10 y a finales del siglo XIX, las retoma y las inserta. Y en esa parte de esa colina, que tiene un desnivel muy importante, que tiene el cementerio pegado al lado y que es un espacio que te sobra, porque además ahí añaden una idea que es abrir esa avenida del Llano de 50 metros de anchura, que sería la que enlaza la carretera de Pola de Siero con la carretera, tendría una derivación de la carretera de Oviedo, entraría hacia Begoña, recta, entonces desde de esa avenida hacia el cementerio, ahí ya hay esa idea también de emplazar una zona verde. Y eso es lo que vuelve a ver y vuelve a recuperar
Plan Rañada en el año 86 y a partir de ahí sí que ya entra en desarrollo. Pero aparte del valir para revalorizar un espacio y mellorar urbanísticamente el barrio, pa xeneraciones de xente más mozo como Sergio Buelga, el Parque de los Pericones lle parte perimportante de la su infancia. Yo estrené Los Pericones sin los mis amigos. Yo fui allí cuando le estrenaron, que hicieron como una especie de celebración en Baixo la Panera y regalaron bollos preñados. Recuérdolo todo como muy, como en sombres y tal, como muy tal. Pero acuérdome de ir con mi tía allí, porque regalaban bollos preñados y yo recuerdo a mi tía dar bollos preñados a la gente, o sea, como ponerse ahí a repartir. Pues para ir a Los Pericones, íbamos por la calle Alegría y metíamos por las escaleras que había donde la Academia de Ian. Bueno, de hecho, primero que la Academia de Ian no estaba la Academia y después abrió, o sea que quiero decirte que de esto ya hay años. Hacíamos ya no ir a los pericones, sino que íbamos a un prau que había en la parte de abajo, cerca de la piscina, antes de que hiciesen la piscina, y que había caballos allí. Dábamos toda la vuelta por donde la Santina, por los edificios que había por detrás, entre la Santina y los edificios. Metíamos por allí y era como lo que quedaba menos pindio y tal, porque mi abuela tenía asma y entonces íbamos allí, asentábamos el campamento, igual llegábamos a ser 20 y tantas personas con los guajes, 20 y tantos adultos con los guajes, y poníamos allí, íbamos desde las 3 de la tarde, los domingos íbamos a xintar y hasta que se hiciera de noche. Y a comerles empanadas aquellas cuadradas que había, de la panadería que había en Fuente del Real. Fuiste a las pizzaciares. Dicía Sartre que nada nunca cambió, si casi todo existe de otra forma. Y de eso saben bien en Ciares, un barrio tan vivo que lle capaz de convertirse y reconvertirse milenta vegaes si fai falta para seguir existiendo. De pasau fabril y obrero, a guardar una de las principales zonas verdes de la ciudad de Xixón. Ciares sigue, como entonces, orgullosa de lo que foi y dispuesta a seguir siendo, al su estilo, un barrio vivo. Vamos al campo a comer, a bailar y a beber y que retumbe el suelo. Un podcast de la Asociación Estolle Ciares en colaboración con Otonoveru. Dirección, Patricia Martínez y David Fernández. Guión, David Fernández. Locución, Patricia Martínez. Diseño sonoro, Javier Palomo. Producción, Roberto González, Noelia Fernández, Víctor Díaz y Eduardo Serrano. Corrección lingüística, Xandru Martino. Este podcast desarrollóse col sofitu de la Dirección General de Política Lingüística del Principado de Asturias. Y que retumbe el suelo. Vamos al campo a comer, a bailar y a beber y que retumbe el suelo. No comentamos nunca por aquí el agujero que había al lado del hogar, entre el hogar y el pochango. A ver, cuéntanos qué era eso. La pochango era, como quien dice, entre el hogar y los casines aquellos baratos, que debía de ser, y había bastantes por ahí, de cuando la aviación, cuando la guerra, que yo totalmente nací después de ella, tenía que ir a los refugios en la tripa de mi madre. Pues por las aldeas, igual cuando iba por aquello por allí, había unos pozones de las bombas que tiraban los aviones. Oye, eso, para el pochango, la basura.